Jueves 2 de julio, cálculo diferencial, sección 106. Siendo las 4:27, aún no llega ningún alumno. He estado conectada desde las 4:20 a la hora que empezó la clase. Como coloqué en un mensaje en Recó, esta semana simplemente iba a ser de conversación, retomar la comunicación con los alumnos y hacer un pequeño repaso de los últimos contenidos que se vieron. Ok, mientras espero por si llega algún alumno, voy a hacer un repaso de la materia. Tenemos 2 periodos aquí los días jueves, así que voy a avanzar un poco en este periodo con un resumen y luego en el siguiente periodo sigo con el resumen, con el repaso de la materia. Esto es como por instrucciones de la universidad, como debo pasar la clase. Vamos a ver simplemente un repaso y espero que les sirva a algún alumno que desee retomar los estudios, que desee continuar con la materia o que simplemente no quiera olvidar lo aprendido. ¿Sí? Bien. Lo último que se ha visto en el curso es de trigonometría, así que voy a repetir las clases de trigonometría. Partimos con la primera clase de trigonometría, que fue la clase número 16. Y repito, esto es simplemente un resumen, un pequeño repaso sobre la materia que ya se ha visto. Esto simplemente es para que le pueda ser útil a alguien que quiera repasar contenidos. Bien, entonces trigonometría se comenzó estudiando lo más básico, que son los ángulos. Una definición de un ángulo. Básicamente la definición de un ángulo no es más que dos rayos. Se le llaman rayos porque son semirrectas con una dirección. Son dos rayos que se intersectan en un punto que le llaman O generalmente como vértice. Y los dos rayos y lo que se forma entre estos dos rayos es lo que llamamos ángulo. Se mide en sentido contrario a las manecillas del reloj, es decir, tal y como aparece aquí esta flecha. Sentido contrario sería un ángulo positivo, y si se lee en mismo sentido que las manecillas del reloj, entonces sería una medición en negativo. Y como va a ser un número, debe tener una unidad para saber cómo se mide un ángulo. ¿En qué se mide? Bien. Existen distintos tipos de unidades, pero vamos a estudiar simplemente, se estudiaron simplemente grados sexagesimales y los radianes. El grado sexagesimal es el más usado en la etapa escolar, son los grados, y aquí básicamente se define como la medida de una circunferencia entera, dicen que mide 360 grados, y la divide en cada uno de los grados. Un grado equivale a 60 minutos, un minuto equivale a 60 segundos. Lo más usado son simplemente los grados, pero también se pueden subdividir en minutos y segundos. Y la otra unidad de medida son los radianes. Los radianes está expresado en números reales. Entonces esta es la notación que más ocupa en la universidad en el caso de cálculo, particularmente. Hay que empezar a acostumbrarse a trabajar con los radianes, que representan la medida del ángulo, pero expresada en números reales. ¿Sí? Y aquí lo que hay que saber es que si la circunferencia tiene una medida completa, ¿por qué nos enfocamos en la circunferencia? Porque estamos haciendo los ángulos, y si fijamos uno de los rayos, voy a retroceder un poco, acá fijamos el rayo A, y desde A empezamos a abrirnos con el rayo B, y si damos una vuelta completa, llegamos de nuevo a A. ¿Y eso qué es lo que forma? Forma una circunferencia. Por eso que se enfoca en una circunferencia.
Bien. Entonces aquí lo que hay que saber es que, bueno, el radián viene de la medida que tiene este arco, ¿sí? Tomamos el primer rayo que está fijo, lo abrimos, este sería el rayo B, genera un ángulo, este es el radio de la circunferencia, o sea, la medida de este primer rayo, y equivale aquí a la unidad que mide este arco, ¿sí? Y en términos prácticos, aquí se resume lo más importante. Esta tabla resumen, hasta aquí estos son los más usados, las equivalencias entre ángulos sexagesimales, grados sexagesimales, perdón, y ángulos medidos en radianes. 360 grados, que era la medida de una circunferencia completa en grado sexagesimal, en radianes eso se dice 2 pi radianes. 2 multiplicado por el número pi. Como pi es un número real, o sea, infinito, uno lo deja expresado tal y como es, como un número pi. Esta multiplicación no se realiza, uno solo deja expresado 2 pi. 180 grados entonces, que es la mitad de la circunferencia, equivale a la mitad de 2 pi, o sea, simplemente pi radianes. 90 grados es la mitad de 180, por lo tanto, la mitad de pi es pi medios. Y así se van sacando los otros ángulos. ¿De qué manera? La manera más sencilla de sacarlos cuando uno todavía no se los aprende es considerar, a mi juicio, la más fácil de todas esta. Con esta identidad es más que suficiente. Cualquiera sirve, pero esta es la más sencilla. Sabiendo que 180 grados equivalen a pi radianes, es posible obtener cualquier grado que deseen en la unidad que deseen. Es decir, si le dan el ángulo en grado sexagesimal, sabiendo esta identidad, es posible transformarlo inmediatamente a radianes. Y viceversa, conociendo un grado en radianes, gracias a la identidad, pueden encontrar el ángulo equivalente en grado sexagesimal. Así, simplemente por regla de 3. Como aparece acá. Básicamente es, por ejemplo, si quieren saber cuántos son 30 grados, si 180 grados equivale a pi radianes, entonces 30 grados a cuántos radianes equivale. Y se hace la conocida como regla de 3 o multiplicación cruzada. Uno despeja el x, tiene que multiplicar los 30 grados por pi radianes y eso dividirlo en los 180. Eso resulta en, ¿cómo sale acá? 30 grados multiplicado por pi radianes dividido 180. Eso da pi sextos. Entonces uno puede decir que 30 grados sexagesimales equivalen a pi sextos radianes. De la misma manera, con 45 grados. Si 180 grados equivale a pi, 45 grados a cuántos radianes equivale. Tienen que tomar 45, multiplicarlo por pi y dividirlo 180. Eso significa que 45 grados sexagesimales equivalen a pi cuartos radianes. Esa es la manera de transformar y viceversa. Acá, si conocen en radianes, expresan en grados. Entonces, si 180 grados equivale a pi radianes, ¿a cuántos grados equivale pi tercios? Entonces tienen que multiplicar pi tercios por 180 dividido pi. Y al hacer esa división, le da simplemente 60 grados. Es así de sencillo pasar de una unidad de medida a la otra. Lo más que hay que saber, lo único que hay que saber y lo más importante es que 180 grados equivale a pi radianes. Y el resto sale por regla de 3. Como dije, se puede aprender cualquiera de estas igualdades y hacer regla de 3. No hay ningún problema. Es la misma dinámica. Pero la más sencilla es 180 igual a pi. Otra sencilla es 360 igual a 2pi. Pero aquí como está multiplicado por 2, un número más sencillo, más pequeños, mejor considerar 180 grados equivale a pi radianes. Y ahí pueden sacar los ángulos que deseen. Bien, conocidos los ángulos, conocidas sus unidades de medida, lo siguiente ahora es entrar en las razones trigonométricas.
La primera forma en que vamos a ver en que vimos las razones trigonométricas es en el triángulo rectángulo. ¿Sí? Se toma un triángulo rectángulo. Rectángulo significa que uno de sus ángulos es de 90 grados o pi medios radianes. ¿Sí? Eso es un triángulo rectángulo. Y en el cual se puede aplicar la regla de Pitágoras. ¿Sí? Cateto cuadrado más el otro cateto al cuadrado es igual al hipotenusa al cuadrado. Bueno, aquí se definen las identidades trigonométricas de la siguiente manera. El seno, la función seno de un ángulo, aquí está enfocado en alfa, pero podría haber sido beta, da lo mismo. El seno de alfa, nos enfocamos en este ángulo, es el cateto opuesto, o sea, A, dividido la hipotenusa, o sea, C. A dividido C. Y eso equivale al seno de ese ángulo. El seno es una función real cuyo dominio son todos los reales, después la vamos a ver, después se ve más adelante como una función, pero para que sepan qué significa seno de A. Seno de A es aplicarle una función a un número. ¿Sí? En este caso estamos viendo lo más básico, que es en el triángulo rectángulo, y por eso no se le llama función trigonométrica, sino que se le llama razón trigonométrica, porque es una división, como una razón. El coseno de un ángulo se define como cateto adyacente dividido hipotenusa, la tangente como cateto opuesto, dividido cateto adyacente, o sea, A dividido B. La cotangente se define como cateto adyacente dividido cateto opuesto. Si se fijan, es al revés que la tangente. B dividido A. La secante es hipotenusa dividido cateto adyacente. Si se observa, es lo opuesto al coseno. Están al revés. Esta fracción está invertida. ¿Sí? Y la cosecante es hipotenusa dividido cateto opuesto. Es decir, si se observa, comparada con el seno, la fracción está invertida. Entonces, gracias a las funciones seno y coseno y la medida de ángulo se puede sacar, y el triángulo rectángulo obviamente, se puede sacar algunas identidades trigonométricas de ángulos conocidos, como el seno de 45 grados o pi cuartos. Las trigonométricas del ángulo, esto es un triángulo rectángulo y además es isósceles, tienen los dos ángulos iguales. Las trigonométricas, las razones trigonométricas del ángulo de 30 y 60 grados, ¿sí? Gracias a las propiedades que posee el triángulo rectángulo. Solamente eso. ¿Sí? Y aquí se puede resumir la tabla de la razón trigonométrica y cuánto vale la razón de los ángulos estos que son uno de los más usados. 30 grados, 45 grados, 60 grados. Y aquí aparece el resumen. También gracias al triángulo rectángulo, conocida una de las razones trigonométricas, es posible sacar todas las demás. Esto recordando, como dije hace un momento, el teorema de Pitágoras. Por ejemplo, aquí se conoce que el seno de alfa es 3 quintos. Y se desea encontrar todas las otras razones trigonométricas. Lo que se hace es considerar un triángulo rectángulo arbitrario. Y la única condición es que el seno de un ángulo que esté dentro de ese rectángulo, de ese triángulo, su seno sea 3 quintos. Entonces ubicamos un ángulo, este debe haber sido alfa, ¿sí? Ubicamos alfa en cualquiera de los dos lados, da exactamente lo mismo, solo hay que saber ubicar bien lo que corresponde. Si aquí colocamos alfa, olvídense de ese teta, aquí colocan alfa, entonces el seno de alfa es cateto opuesto dividido hipotenusa. Entonces aquí como tenemos una razón, una división, el cateto opuesto está representado por el 3 y la hipotenusa representada por el 5. Solo falta uno de los tres lados del triángulo. ¿Cómo se obtiene? Gracias a Pitágoras. Entonces gracias a Pitágoras se obtiene que el lado faltante es simplemente 4 y tenemos los tres lados de un triángulo rectángulo. Por lo tanto se pueden sacar todas las identidades. El coseno sería el cateto
adyacente dividido hipotenusa, o sea, 4/5. ¿Sí? En la secante observamos que era como al revés que el coseno, ¿verdad? La fracción estaba invertida. Entonces, si el coseno es 4/5, la secante es 5/4. ¿Sí? Y como el seno es 3/5, y también observamos hace un rato que la cosecante es, en términos de fracciones, como la inversa de la función seno, insisto, en términos de fracción, es la inversa multiplicativa, porque la fracción estaba dada vuelta. Si el seno entonces es 3/5, la cosecante de ese ángulo es 5/3. Y la tangente, que es ángulo, perdón, cateto opuesto dividido cateto adyacente, 3/4. La cotangente, como se vio en términos de fracción, era la recíproca de la tangente. Por lo tanto, si la tangente es 3/4, la cotangente es 4/3. De manera bastante sencilla, entonces, conocida una de las identidades trigonométricas, el triángulo rectángulo y el teorema de Pitágoras nos puede ayudar a sacar todo el resto de las identidades faltantes. Este es un ejemplo un poco más interesante. Aquí lo que falta además son lados, no ángulos. Aquí dice que faltan lados. Y gracias a esto hay que encontrarlas, usando las identidades se pueden encontrar esos lados. Entonces acá se tiene este triángulo en negro, que claramente no es rectángulo, pero no hay problema, lo podemos proyectar aquí, uno de sus catetos lo proyectamos hasta encontrar la altura de este triángulo, la altura que sale del vértice D, esa altura. Esto es un poco de geometría básica. Entonces, sacando la altura, se sabe que la altura siempre cae en ángulo de 90 grados. Entonces aquí se forma un ángulo de 90 grados y este triángulo grande sí es rectángulo. Entonces, ¿qué podemos obtener? La tangente de 30 grados, ya que se conoce este ángulo 30, sería cateto opuesto, h, que no se conoce, dividido cateto adyacente. El cateto adyacente se conoce un poco, pero no completo. Hasta aquí vale 30, pero falta x, o sea, 30 más x. Y por otro lado, la tangente de 45, que es el ángulo que nos dan que se forma acá. Ese es un dato que dan en el ejercicio. La tangente de 45 sería cateto opuesto, h, dividido cateto adyacente, x. Entonces ahora se tienen dos ecuaciones y dos incógnitas, h y x. Y se procede a despejar una de las incógnitas como se desee para resolver este sistema de ecuaciones. En este caso, despejo h de ambas igualdades, y como h es igual a eso y h es igual a esto otro, igual a las h, y despeja x. Y una vez conocido el valor de x, fácilmente se puede obtener el valor de h. Esto es una pincelada de las denominadas identidades trigonométricas. Digo pincelada porque existen muchísimas identidades trigonométricas. Bastantes. Esto se debió haber visto en la álgebra, pero en este curso decidimos repasarlo un poco porque tenemos entendido que no se alcanzaron a ver debido a la modalidad del semestre pasado, los problemas que hubieron. No sé cómo no se alcanzó a ver. Vamos a ver una, como dije, pincelada de las identidades trigonométricas. La fundamental, la más usada, la más importante, la que no se debe olvidar nunca, es esta. Esto se llama como la identidad fundamental de la trigonometría. De ahí salen muchas identidades. Lo más, eh, lo más directo que sale de ella, que se puede mostrar acá, es esta. ¿Sí? Esta identidad proviene de la fundamental. Si toman la fundamental y la dividen por coseno cuadrado de x, toman esto y esta igualdad y dividen todo por coseno al cuadrado de x, se tiene seno al cuadrado de x dividido coseno al cuadrado de x, es decir, seno dividido coseno, todo eso al cuadrado, y seno dividido coseno es tangente, o sea, tangente cuadrado. Más coseno al cuadrado de x dividido coseno al cuadrado de x, eso es 1.
igual a 1 dividido coseno al cuadrado de x. Es decir, 1 dividido coseno de x, todo eso al cuadrado, y 1 dividido coseno de secante, o sea, secante cuadrado. ¿Sí? Entonces, esta es una que no se puede olvidar nunca y esta también es bastante usada. Así que es práctico conocerla o por lo menos saber de dónde viene y cómo obtenerla. Si no se acuerdan, saber cómo obtenerla. Y estas son las identidades recíprocas, como les dije. La cosecante, la secante recíprocas porque es la inversa multiplicativa de la función, en este caso la secante es la recíproca del coseno, la cosecante es la recíproca del seno y la cotangente es la recíproca de la tangente. Y la tangente se define en términos de seno y coseno. Conclusión, entonces, las razones trigonométricas básicas serían las funciones seno y coseno. El resto se puede definir en función de ellas. Aquí hay otro ejemplo de una aplicación de las identidades. Y aquí se pasa a ver otra forma en la que se pueden estudiar las trigonométricas, que como les decía, ya se vieron en el triángulo rectángulo a modo de razones, aquí se ven a modo de funciones. Y se definen gracias a la circunferencia unitaria. Unitaria porque es de radio 1 y está centrada en el 0,0. Bien, aquí la idea, me voy a devolver un poco. Ya que en el triángulo rectángulo, como dice acá, hasta ahora hemos visto las identidades en el triángulo rectángulo y ahí el ángulo debe ser agudo porque sabemos que el interior de un triángulo, los ángulos no pueden sumar más de 180, entonces los ángulos son agudos, pero no existen solo ángulos agudos, existen una gran cantidad de ángulos que valen más de 90 grados. Eso era el ángulo agudo, desde 0 a 90 grados. Existen ángulos que son mayores a eso. Entonces, para extender estas definiciones de trigonométricas a todos los ángulos, es que se puede introducir esta forma de verlo que es como una función. Entonces se considera la circunferencia unitaria, centrada en el origen de radio 1. ¿Sí? Y aquí se compara con la identidad trigonométrica fundamental, la que dije que no hay que olvidar nunca. ¿Sí? Esta. Entonces, si se fijan, son exactamente la misma. Es posible asociar x con el coseno al cuadrado e y con seno al cuadrado. ¿Sí? De esta manera lo ven en este apunte. Otra forma de verlo, no sé si ayuda mucho, pero quizás alguien lo puede orientar, es considerar la circunferencia unitaria centrada en el 0,0 de radio 1 y considerar en este punto, justo en el punto 1,0, una recta tangente a este punto. O sea, nos queda una recta vertical que justo pasa por x igual 1, que es paralela al eje y, porque es vertical. Se consideran esa recta y la numeran como una recta real, hacia arriba los positivos, hacia abajo los negativos y aquí mismo el 0. Si se numera de esa forma, luego de considerar esta recta, considerar como si esta recta fuera flexible y tomamos esta recta y la vamos enrollando en la circunferencia unitaria. ¿Qué nos damos cuenta? Primero que enrollándola en la circunferencia unitaria, como es la recta real, los reales son infinitos, podemos enrollar esta recta toda la vida, de manera infinita. Tanto si tomamos la recta por arriba y la vamos enrollando, o si la tomamos por abajo y la vamos enrollando, de manera infinita. Y por otro lado, al tomar esta recta imaginaria, digamos, esta supuesta recta mejor, no usar la palabra imaginaria porque se pueden confundir, es la recta real. Esta recta supuesta que está aquí de manera vertical y se enrolla en la circunferencia. Cada punto de la recta va a posarse por encima de la circunferencia. O sea, a cada número de la recta se le puede asociar un número sobre la circunferencia.
Y eso es lo que también quiere decir esta definición. De esta manera, se concluye que el eje X ahora puede ser reemplazado por coseno del ángulo, la función coseno, y el eje Y pasa a ser la función seno. Entonces un punto en la circunferencia, por ejemplo este punto que está acá, alfa, tiene su proyección aquí, como ya se sabe, es un plano cartesiano, todo punto tiene su proyección, sus coordenadas, que son dos, una en el eje X y otra en el eje Y. En este caso, coseno de alfa, seno de alfa. Y por otro lado, además hay cuadrantes. Y los cuadrantes tienen signos para las diferentes para los diferentes ejes. En el primer cuadrante, X es positivo tanto como Y. Entonces, en el primer cuadrante, la función coseno y seno son positivas. Y se observa en el primer cuadrante son los ángulos que ya se vieron en el triángulo rectángulo, porque son agudos. Porque el primer cuadrante precisamente son ángulos que están entre 0 y 90 grados. Para ángulos mayores, entre 90 y 180, por ejemplo. Y es positivo y el X es negativo. Es decir, seno es positivo y el coseno es negativo. Y aquí lo correspondiente, ambos son negativos y en el cuarto cuadrante el coseno es positivo, pero el seno es negativo. Aquí nos enseñan lo de los signos, lo que les acabo de decir. Esto resume la tabla con una tabla de signos, lo que también acabo de comentar, el signo que tiene cada función trigonométrica en la circunferencia unitaria ubicada en el plano cartesiano. Yo solo dije la del seno y coseno, pero también anteriormente comenté que todas las funciones trigonométricas o razones trigonométricas se pueden desprender de las funciones seno y coseno. Así que sabiendo el signo de la función seno y el signo de la función coseno, es posible conocer el signo de las restantes trigonométricas. Esto es bastante útil. Veamos cómo lo podemos aplicar. Aquí hay un ejemplo. Si se conoce la tangente de 3/4, la tangente de alfa, perdón, y vale 3/4, y además nos dan este dato, alfa está entre 180 y 270. Hallar todas las demás razones trigonométricas. Entonces lo primero es saber que si está entre 180 y 270 grados, voy a subir. Aquí está 180 grados porque partimos desde acá, desde el inicio, nos damos una vuelta acá, llegamos acá y esto es 180 grados. Entonces parte acá y estos son 270, termina acá. Entonces aquí se encuentra el ángulo alfa del ejercicio en cuestión, en el tercer cuadrante. ¿Qué sabemos del tercer cuadrante? Que tanto el seno como el coseno son negativos. Entonces de ahí vamos a desprender el signo de las otras trigonométricas. Bien. Se construye un triángulo rectángulo. Ya me van a decir, pero el ángulo está entre 180 y 270. Es imposible que el ángulo pertenezca al triángulo rectángulo. En efecto, es imposible. Pero las razones trigonométricas, si, si se ven en, la circunferencia unitaria, se dan cuenta que algunos valores se van repitiendo, solo van cambiando de signo. ¿Sí? Es decir, voy a hacer acá. Por ejemplo, este ángulo, alfa, parte aquí, se da esta vuelta y termina acá. Coseno de alfa es lo que equivale aquí en hacer la proyección del ángulo alfa sobre el eje X comillas, ahora el eje de los cosenos. Si se extiende esta proyección hasta abajo, hasta tocar nuevamente la circunferencia, aquí, en este punto, veamos qué ángulo es ese. Ese ángulo se le denota como beta. Es otro ángulo, es distinto. Sin embargo, el coseno de alfa es igual al coseno de beta. Es exactamente el mismo, porque coincide. ¿En qué difieren? En el signo. No, en este caso no difieren ni siquiera en el signo, porque ambos están en cuadrantes en donde el coseno es negativo. Entonces aquí
El signo es el mismo y el valor es el mismo. Y aquí se difieren, eso sí, en el seno. Si se fijan aquí esta raya roja proyectada sobre el eje Y, el eje de los senos, genera este lado, y aquí se genera un mismo lado. Fíjense que son como triángulos congruentes. Son triángulos congruentes, de hecho. Entonces acá el seno es el mismo seno que está acá, pero en negativo porque este eje aquí está negativo y aquí está positivo. ¿Sí? Por eso que es útil el triángulo rectángulo, porque podemos pensar por un instante que están ubicados dentro del triángulo rectángulo y luego solo hay que analizar qué signo es el que va a tener dependiendo de en qué cuadrante esté el ángulo. ¿Sí? Entonces en este caso la tangente de alfa, ahora sí está bien que aquí no esté alfa porque alfa no puede estar acá, alfa es demasiado grande para que esté dentro del triángulo, entonces se reemplaza por algún otro ángulo, sea cual sea este, y decimos que es el equivalente de este ángulo, pero en el triángulo rectángulo, o sea, agudo, un ángulo agudo. Si la tangente es 3/4 y la tangente en el triángulo rectángulo se define como cateto opuesto, o sea, aquí va el 3, dividido cateto adyacente, tengo dos lados del triángulo, el tercero se saca por Pitágoras, y con todos los lados puedo sacar todas las identidades. Solo hay que tener en consideración el signo. Si la tangente es 3/4, la cotangente sale inmediatamente porque es la recíproca, 4/3. El seno. El seno debería ser 3, cateto opuesto, dividido hipotenusa, 5, 3/5. Pero, ¿qué dijimos? El ángulo está en este intervalo, o sea, en el tercer cuadrante. O sea, el seno es negativo. No es 3/5, es -3/5. Y de esto se desprende inmediatamente la cosecante porque es la recíproca del seno, o sea, -5/3. Y el coseno es cateto adyacente, 4, dividido hipotenusa, 5, 4/5. Pero alfa aquí está en este intervalo, es decir, está en el tercer cuadrante, es decir, el coseno es negativo. Por lo tanto, no es 4/5, sino -4/5. Y la secante se desprende inmediatamente porque es la recíproca del coseno, es decir, -5/4. Estos corresponden a los valores de algunos ángulos, dependiendo del cuadrante. ¿Sí? El seno de 0 se parte acá, como se dijo. Si partimos acá, sobre el eje horizontal, si el eje horizontal representa el coseno y el eje vertical el seno, sobre el eje horizontal el seno siempre va a ser 0. Entonces el coseno de 0 es 0. Y el coseno de 180 es 0. El seno, perdón. Seno de 0 es 0. Seno de 180 es 0. Si me doy la vuelta completa, seno de 360 es 0. Y así. Aquí representa el ángulo de 90 grados, como dije hace un momento, en algún ejemplo. Este equivale al ángulo de 90 grados sobre el eje Y. Los cosenos valen 0. Por lo tanto, aquí el coseno vale 0. Pero el seno vale 1. Ah, y aquí en 0 grados el coseno vale 1. ¿Por qué? Porque la circunferencia es unitaria, de radio 1. Por lo tanto, aquí calza precisamente, intersecta el eje en 1,0 y aquí en 0,1. Y estas son algunas identidades bastante útiles que se pueden sacar considerando la circunferencia unitaria. Por ejemplo, acá voy a ver solamente la primera, las otras las pueden deducir ustedes. Aquí tenemos el ángulo alfa en azul y tiene su valor en el eje X, o sea, coseno de alfa. Su proyección aquí en el eje Y, seno de alfa. Si seguimos con esta proyección hasta el otro extremo y llegamos nuevamente a la circunferencia, creamos este ángulo que está aquí en rojo, en el segundo cuadrante. ¿Cómo sé cuánto vale este ángulo? Si la mitad de la circunferencia, o sea, hasta acá es 180 grados, es decir, pi radianes, y este ángulo chiquitito de acá, el azul, vale alfa, por ángulos opuestos que se aprenden en geometría básica, este ángulo también vale alfa, que está acá. ¿Sí? Pero los ángulos no se miden así, se miden desde acá hacia la izquierda.
¿verdad? No parten desde acá. Entonces, ¿cómo yo sé cuánto vale esto? Perdón, cuánto vale este el que me sirve desde 0 hasta esta recta roja en el segundo cuadrante. Si esto vale alfa y completo vale pi, entonces este ángulo vale pi menos alfa. ¿Y qué observamos? Observamos que el seno de pi menos alfa coincide con el seno de alfa. ¿Sí? Y el coseno aquí es el mismo, pero van a cambiar en un signo. Nuevamente se forman triángulos congruentes. Aquí sería coseno de alfa positivo y aquí es lo mismo, la misma medida, pero negativo. Y nuevamente aquí se repiten algunas de las identidades trigonométricas, donde dice que el signo, básicamente como se ha estado observando, está relacionado con el cuadrante en que se ubique el ángulo. Cuando se estudiaron funciones, una de las últimas cosas que se vieron sobre funciones fueron sus propiedades. Entre ellas se vio funciones impares, funciones pares, funciones periódicas, funciones crecientes, decrecientes, acotadas, ¿sí? Ese tipo de propiedades de la función. Eso se vio casi de lo último que se estudió de funciones. Retomamos esto en función par-impar para decir que la función coseno es una función par, es decir, cumple con esto. Coseno de menos un ángulo es igual al coseno del ángulo positivo. O, visto en su gráfico, cuando se vea en su gráfico, va a ser simétrico con respecto al eje Y. Como la secante se define como la recíproca del coseno, también va a ser par. Y todas las demás van a ser funciones impares. Es decir, el signo lo sacan. O visto en un gráfico, los gráficos de estas funciones van a ser simétricos con respecto al origen. Y, tal como dije también, otra de las propiedades que se estudiaron, aparte de la paridad, es la periodicidad de una función. Y se dijo que, básicamente, que una función sea periódica es que se repite. Eso en términos muy simples. Que la función cumple un ciclo y luego ese ciclo se va repitiendo en todo el dominio. Entonces aquí se resume que las funciones trigonométricas son todas periódicas y de distintos periodos. La función seno, coseno, secante y cosecante son funciones de periodo periódicas y de periodo 2pi. O sea, cumplido un ciclo de 2pi radianes, ese ciclo luego se repite. Y la tangente y la cotangente, obviamente, como se definen de la manera recíproca, la cotangente y la tangente son funciones periódicas de periodo pi, es decir, cumplido un ciclo de largo pi, ese ciclo después se repite en todo el gráfico. Estas son otras identidades trigonométricas, ya que también se usan en ciertos contextos. También es útil tenerlas a mano, quizá no aprendérselas de memoria aún, pero sí tenerlas en la mente. ¿Sí? Aquí se enumeran muchas más identidades trigonométricas que nos pueden facilitar el resolver algún tipo de ecuaciones o de incógnitas. Para resolver este tipo de ejercicios, no es solo necesario conocer las identidades, sino también conocer las propiedades de, por ejemplo, de periodicidad. El coseno de 9 pi cuartos, que parece ser un número grande y difícil de calcular, se puede dividir fácilmente como pi cuartos más 8 pi cuartos, ¿verdad? Como esa suma de fracciones nos da 9 pi cuartos. Separamos las fracciones y 8 pi cuartos es lo mismo que 2 pi cuartos. Perdón, 2 pi. Y el coseno es una función cíclica de periodo 2 pi. Entonces, aunque yo le sume 2 pi a esto, sigue siendo pi cuartos, porque se repite, es un ciclo. Entonces, en verdad, no era tan complejo sacar el coseno de 9 pi cuartos porque es raíz de 2 medios, lo mismo que coseno de pi cuartos. Y eso sin usar ninguna identidad trigonométrica, simplemente sabiendo el hecho de que el coseno es una función periódica de periodo 2 pi.
Y estos sí son ejercicios que se sacan usando las identidades de la suma de ángulos y resta de ángulos. Luego se pasó aquí el uso de calculadora. Aquí lo único que voy a decir, porque la calculadora es la que hace el trabajo, el trabajo que debe hacer un alumno cuando se enfrenta a una calculadora y quiere calcular trigonométricas es que tenga cuidado con el modo en que está la calculadora. ¿A qué me refiero con esto? Es bastante común, por ejemplo, en una prueba o incluso en las mismas clases, que estén usando calculadora y quieran calcular el ángulo, no sé, de 75 grados. Y lo meten en la calculadora y les da otro número. Seno de 75 les da otro número. Y no entienden por qué. La clave está en el modo en que está la calculadora. Si la calculadora está en radianes y meten un ángulo en grados, ella no sabe que uno está metiendo un ángulo en grados. Ella piensa que uno está metiendo el ángulo en radianes porque está programada en radianes. Entonces, por eso da otro número. Eso hay que tener mucho ojo. Si uno va a trabajar en grados, la calculadora tiene que estar en modo de grados sexagesimales. Y si uno va a trabajar en radianes, la calculadora tiene que estar en modo de radianes. ¿Sí? Bien. Vamos a hacer una pausa. Bueno, voy a hacer una pausa con este resumen. Como siempre, me quedo hasta el final de la clase. Voy a esperar a que lleguen más alumnos, a que lleguen alumnos si es que no llegan. El siguiente periodo, nuevamente sigo con el repaso de trigonometría. Bien, el bloque anterior se acababa a las 5:50, son ahora las 5:59, y en el bloque anterior no llegó ningún alumno. Comenzando ahora el segundo bloque que tenemos en este curso, cálculo diferencial, sección 106. Voy a continuar, como dije en el bloque anterior, repasando la materia de trigonometría. Bien. La segunda parte de trigonometría se vio en la clase número 17 y comienza con esta tabla nuevamente para recordar las identidades trigonométricas de los ángulos más usados. Ahora he visto todos en radianes y no en grados. ¿Sí? ¿Por qué vuelvo a repetir esta gráfica, este apunte? Bueno, como dice aquí el título, porque ahora vamos a ver gráficos de funciones trigonométricas. Y como ahora se ven gráficos de funciones, siempre es útil tener una tabla de valores para poder ubicar ciertos puntos en el gráfico y así generar un dibujo lo más cercano posible a la gráfica real. ¿Sí? Entonces aquí simplemente nos presentan la función seno, como esta curva, aquí se ve el periodo que está en rojo, que se va repitiendo a lo largo del ciclo, tiene dominio todos los reales, aquí eso falta colocar, tiene como dominio todos los reales porque no tiene ningún problema, y el recorrido es simplemente de -1 a 1, por eso se dice que es acotada. Esta es una función que está acotada por abajo por la recta y igual -1 y por arriba por la recta y igual 1. La función coseno, aquí está su ciclo en rojo, también es periódica de periodo 2pi, el periodo está en rojo y se repite en toda la recta real. Por lo tanto, su dominio se dice son todos los reales. Nuevamente aquí falta colocar todos los reales. La R. Y el recorrido, como se observa, también va de -1 a 1. Es decir, aparte de ser una función periódica de periodo 2pi, es una función acotada inferiormente por la recta y igual -1 y la recta y igual 1. Y como se dijo en el apunte anterior, la función coseno es una función par, por ende su gráfico es simétrico con respecto al eje Y. Y olvidé decir que aquí el gráfico de la función seno es impar, por lo tanto su gráfico es simétrico con respecto al origen. La función tangente se define como una división, seno dividido coseno. Por lo tanto aquí sí tenemos
que tener cuidado con los valores de x. Ya el dominio no puede ser todos los reales porque queremos evitar que el denominador sea 0. Es decir, en este caso queremos que el coseno no sea 0. Por lo tanto, el dominio de la tangente van a ser todos aquellos puntos de la recta real, excepto aquellos en que el coseno es 0. Y el coseno es 0 sobre la recta, el eje que denominamos como seno, el eje y, en el plano cartesiano. Sobre el eje y, el coseno es 0. Es decir, en el ángulo de pi medios, 3 pi medios, 5 pi medios, 7 pi medios, y así sucesivamente. Eso se escribe de esta manera. Entonces aquí estamos quitando todos aquellos puntos en donde el coseno es 0, y ahí no hay ningún problema para la tangente. Y en el recorrido de la tangente, en cambio, son todos los números reales. ¿Sí? En estos puntos donde la tangente no puede tomar un valor, en estos puntos se generan asíntotas verticales, como se observa en este gráfico. Cada uno de estos puntos genera una asíntota vertical, por ende la función se acerca tanto como quiere. A cada una de estas asíntotas se acerca por la izquierda y se va al más infinito, y a cada una de estas rectas se acerca por la derecha y se va a menos infinito. Y este es el gráfico de las funciones restantes, que simplemente para que se conozcan, se vean cómo son, pero los más usados y los que más conviene reconocer y saber cómo, cómo se observan en la gráfica son los ya vistos, seno, coseno y tangente. Bien, esto de la función sinusoidal también lo voy a pasar bastante rápido porque en el apunte también de propiedades de las funciones, de hecho creo que en esa clase lo mencioné, una de las tantas propiedades que se vieron de las funciones se vio en particular las funciones sinusoidales. De hecho creo que dije que se estaba adelantando un poco a la materia. Bien, a esta materia precisamente. Entonces, las funciones sinusoidales, como ya se sabe, son funciones que están compuestas por sumas y restas de las funciones seno y coseno, pero escritas de esta manera. ¿Sí? Donde cada una de estas letras A, B, C, D va a significar alguna transformación en el gráfico de la función original. Es decir, concentrémonos solo en una porque la otra es análoga. Si nos concentramos en el gráfico de la función seno, voy a subir acá. Este es el gráfico de la función seno de x, así de simple. Cuando le empezamos a agregar comillas, letras, que son estas constantes, estos números, lo que hace es tomar este gráfico y modificarlo, ya sea trasladarlo horizontalmente, izquierda o derecha, trasladarlo verticalmente, arriba abajo, o tomarlo como si fuera un acordeón y aplastarlo o estirarlo, o tomarlo aquí de las puntas, tanto superior como inferior, y estirarlo o achatarlo. Eso es lo que hacen esas constantes numéricas. Acá. Bien, este número a que vamos multiplicando la función trigonométrica se conoce como la amplitud, que es el número más grande hasta donde alcanza este monte o este valle que tiene la función. El periodo se saca como en la función seno periódica 2b, o sea, 2pi, perdón. Para sacar el periodo de esta función sinusoidal de esta forma es simplemente 2pi partido b. El desfase se define como menos c partido b, y esto me describe un desplazamiento horizontal en el gráfico, ¿sí? Dependiendo del valor de c. Si esto se mueve hacia la izquierda o hacia la derecha. Y por último, esta letra D que está afuera me indica un desplazamiento vertical del gráfico, ya sea hacia arriba o hacia abajo, también dependiendo del signo que tenga el número D. Aquí está el desfase, la amplitud y este es un periodo. Esta función no está desplazada verticalmente. Aquí se muestra que la función seno y coseno en verdad son la misma gráfica, pero una desplazada de la otra en pi medios unidades, ¿sí? Desfasada. Ok, y aquí simplemente se tiene un ejemplo. Vamos a ver cuántos ejemplos hay. Voy a ver un par de ejemplos de esto. Tenemos el primero, igual 3 seno de 25x. Entonces tenemos esta función y hay que sacar los datos. La amplitud se saca como valor absoluto del número que acompaña a la función, o sea, en este caso simplemente 3. El periodo era 2pi partido b, en este caso b lo que acompaña al x es 5, o sea, tiene un periodo de 2pi quintos. Tiene un periodo mucho más chico del que tiene comúnmente la función seno.
recuerda que la función seno tiene un periodo de 2pi. Aquí tiene 2pi quintos. Es un periodo muy pequeño. Es decir, este acordeón de la función seno se aplastó. Por eso tiene un periodo más corto. Se repite de manera más rápida. Eso quiere decir este ciclo. Y el desfase se trasladó horizontalmente, porque verticalmente ya no hay ningún número aquí sumando o restando, así que verticalmente no se trasladó. Pero el desfase, la traslación horizontal, como la función seno parte en cero, aquí comienza en cero y su ciclo termina en 2pi. Entonces, ¿qué pasa en cero ahora? ¿Cuánto va a valer x? X va a valer cero. Entonces sigue partiendo en cero, no se movió de acá. Pero antes terminaba en 2pi, ahora va a terminar en 2pi quintos, porque ese precisamente coincide con que ese era el periodo. Termina en 2pi quintos. Y ahí está el gráfico esbozado de la función dada. Otro ejemplo bastante similares de la misma idea. Aquí es aquí se tiene un ejemplo diferente. Este vamos a revisarlo. Este es un ejemplo un poco más completo. Tiene esta función y igual a seno por coseno y nos piden terminar todas estas cosas. Lo primero es el dominio y recorrido y periodo. Entonces, lo primero que se observa es que no es una función sinusoidal. Las funciones sinusoidales no se construyen con la multiplicación ni la división de estas funciones, sino con sumas o restas. Como aquí viene multiplicación, esto no es sinusoidal, pero se puede transformar a una función sinusoidal considerando la identidad trigonométrica del seno del ángulo doble. El seno del ángulo doble se define así, que es prácticamente lo mismo que aparece acá, solo que falta el 2. Entonces, ¿cómo soluciono ese problema? Con un medio. ¿Sí? Después, si quiero conseguir simplemente esto al lado derecho, paso despejando y el 2 pasa dividiendo. Entonces significa que es un medio de seno de 2x. Y ahora sí, esta función es sinusoidal. El dominio. El dominio son todos los reales porque en la función seno no hay ningún problema. El recorrido. La función seno está entre menos 1 y 1. Eso lo vimos en el gráfico. ¿Sí? Pero ahora es seno de 2x. Pero lo que está aquí en el argumento da lo mismo. La función seno, así solita, en el sentido de por fuera no tiene nada ni multiplicando ni sumando, siempre va a estar entre menos 1 y 1. Pero ahora queremos que sea un medio. ¿Cómo hago parecer un medio? Multiplico toda esta desigualdad por un medio. Entonces ahora se observa que la función va a estar encerrada en las rectas y igual un menos un medio e i igual un medio. Entonces el recorrido va a ser desde menos un medio a un medio. El periodo es 2pi partido b. B vale 2, o sea, tiene periodo pi. También es un periodo más pequeño que el original. ¿Dónde corta con los ejes? Bueno, si quieres saber dónde corta con el eje y, entonces el x tiene que ser 0. Evaluar en el x0 y da el punto 0,0. Ahora, ¿dónde corta el eje x? Para eso hay que hacer el y 0. Se despeja y ahora hay que resolver esta ecuación trigonométrica. Seno de 2x me da 0. ¿Cuándo el seno de 2x me da 0? En infinitos números. ¿Pero dónde me importa? Me importa que esté dentro del periodo. Solamente me importa eso, porque como sabemos que es periódica, lo que pase dentro de este periodo se va a repetir en los otros ciclos que tenga la función. Entonces, sabiendo lo que pasa acá, uno sabe lo que pasa en el resto. Bien, entonces la función seno es 0 en 0, obviamente, y en pi. Esto significa que x vale 0 por un lado, que ya lo sabíamos, o x vale pi medios. Entonces corta el eje x en 0 y en pi medios. Y aquí está el esbozo del gráfico que se acaba de analizar. Bueno, ya en este apunte luego muestran unos gráficos que yo recuerdo haberles mencionado, si no lo hago ahora, que una buena forma de estudiar estos gráficos de funciones sinusoidales, ya que les entregan el gráfico, es tomar la función y sacar la mayor cantidad posible de información de ella. Sacar tal y como el ejercicio anterior. Sacar el dominio, el recorrido, periodo, amplitud, desfase, traslaciones, todo eso, y corte con los ejes. Y esbozar el gráfico.
Y ustedes aquí mismo pueden comprobar si coincide con el gráfico que se les entrega. Y el último apunte que voy a repasar el día de hoy es el de las trigonométricas inversas, clase 18. ¿Sí? Bien. Como se vio eh, hace unas semanas atrás en funciones, no todas las funciones iban a tener inversas, solo aquellas que cumplían cierta característica iban a tener una función inversa. Estas características eran en verdad dos, que sea inyectiva y que sea epiyectiva. Una función que cumpla con esas dos características, a la cual se resumía en decir que una función era biyectiva. Si cumplía con esas dos, se decía que era biyectiva. Toda función que cumpla con esas características, entonces va a tener su inversa. No obstante, ninguna trigonométrica es biyectiva en todo su dominio. Ninguna. Nos vamos a enfocar en seno-coseno. ¿Sí? Y tangente son las que más importan en cuanto a trigonométrica inversa. Bien, ¿qué es lo que falla de esta característica en la función seno aquí que estamos partiendo? Es la inyectividad. No es inyectiva. Y eso viene claramente del hecho que es una función periódica. Los valores se repiten. ¿Sí? Aquí 0 en 0 vale 0. En pi vale 0. En 2pi vale 0. En 3pi vale 0. En menos pi vale 0. Y así. Existen infinitos números en que la función vale 0. Eso no es inyectivo. Pero si el título dice que existen las funciones trigonométricas inversas, es porque uno puede hacer algo. ¿Qué es ese algo que puede hacer? Restringir el dominio. Esa es la clave. Al restringir el dominio de las funciones trigonométricas, se transforman en funciones biyectivas y por ende en ese dominio que uno elija satisface las propiedades de inyectividad y sobreyectividad y por ende la función va a tener inversa. ¿Sí? Entonces, si se toma en el caso de la función seno como rama principal, desde menos pi medios, desde acá hasta pi medios, aquí le hace el corte, entonces la función ahí en ese intervalo es biyectiva y va a tener su inversa. Y se define como arco coseno, así se llama. ¿Sí? Arco coseno. Que en algunos libros y en las calculadoras está escrito como seno a la menos 1. Hay que tener mucho cuidado con esa notación para no confundirse, porque esta notación viene de la notación de función inversa. Toda función inversa se denotaba con este exponente que no era exponente. Es un superíndice, ¿ya? Equivocadamente llamado exponente. Es un superíndice porque está arriba, al lado derecho de la letra y arriba, menos 1. Eso me indica inverso, función inversa. Entonces aquí el seno a la menos 1 quiere decir función inversa. No quiere decir 1 dividido seno de x. Así que hay que tener ojo con esta notación. Por eso que generalmente en las clases y en lo particular yo uso arcoseno. Pero hay que conocer esta notación porque luego se pueden usar calculadoras y puede llevar a confusión. Bien, la gracia de la función inversa, como ya se sabe, es hacer lo contrario a lo que hace la función original. Entonces, si la función original toma un ángulo, ¿verdad? Uno le aplica seno a un ángulo y da un número. Ahora es al revés. Uno le aplica arco coseno a un número y tienen que encontrar el ángulo para el cual uno le aplica el seno y me dé ese número. Esa es la gracia. Y como ya se sabe, las funciones compuestas con su inversa me da la identidad. Eso ya se sabe de función inversa. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí seno de pi cuarto se sabe que es raíz de 2 medios. Entonces, el seno de un ángulo me da un número. El arco coseno es al revés. Y yo le aplico arcoseno al número y me arroja un ángulo. ¿Sí? Ese es el trabajo que hace. Esta es la función coseno. Está dibujada un poco como con la mano tiritona. Está un poquito rara ahí, pero se entiende que este es su gráfico.
Lo mismo, no es biyectiva, pero si restringimos el dominio en el intervalo desde 0 a pi, desde 0 a pi hasta acá, entonces aquí lo dibujan, entonces sí es biyectiva y ahí sí va a tener inversa, que se denomina arco coseno. ¿Bien? Y lo mismo, si el coseno de un ángulo me da un número, uno le aplica al coseno, el arco coseno, a un número y le tiene que dar un ángulo. Y por último, la función tangente se restringe su dominio entre menos pi y pi. Restringiendo su dominio de esa manera, la función tangente se transforma en biyectiva y su inversa se le llama arcotangente, denotada de esta manera. Y aquí vienen los ejemplos de las funciones inversas. Aquí lo más importante de función inversa y que se usa bastante y se sigue usando después en cálculo integral y en los siguientes ramos de ingeniería es entender bien el concepto de lo que hace la función arco, cuál es su funcionalidad. Entonces, hay que tener muy claro que las funciones trigonométricas uno se las aplica a un número, a un ángulo, perdón. Las funciones trigonométricas las aplicamos a un ángulo y eso me da un resultado. Aquí es al revés. La aplicamos a un número, al resultado, y eso me da un ángulo. Entonces, si quieren el coseno de -1, aquí hay que aplicar toda la materia que se ha visto, reconocer en qué cuadrante está para saber qué tipo de ángulo es, además saber que está definido para, para este dominio, ¿verdad? Hay que aplicar todos los conceptos aprendidos. Entonces aquí lo que se quiere cuando uno dice cuánto es el arco seno de -1. Uno lo que en verdad está buscando es aquel ángulo al cual le aplica la función seno y da -1. Eso es lo que dice acá. ¿Eh? Eso quiere decir esta expresión. Y hay que buscar dónde aquí el seno da -1 en menos pi medio, en este intervalo. ¿Sí? Esa es la gracia. Ahora hay que buscar ángulos. Y por ejemplo, esta es una función, perdón, una ecuación trigonométrica simple donde hay que despejar x. Esa es la gracia de la ecuación, es despejar x. Entonces, una forma es aplicando arco seno. ¿Sí? Entonces, hay que buscar el arco seno de raíz de 3 medios. ¿A qué ángulo yo le aplico seno y me da raíz de 3 medios? Entonces, hay que buscar este ángulo. ¿Sí? Y que pertenezca obviamente al dominio de la función correspondiente. En este caso, la función arco coseno. Ok. Voy a dejar hasta acá el repaso. Son las 6:21. Voy a quedarme, como siempre, hasta que la clase termine, hasta las 7:30. Si es que llega algún alumno. Y ya terminé de repasar la materia que se había visto antes del paro. Así que más que eso no voy a avanzar. Esperando que esto le sirva a alguien. Yo sigo aquí conectada por si aparece algún alumno con dudas. Siendo las 7:27 no llegó ningún alumno.